¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad en esta nuestra cuarta temporada, con un cierre de año, la verdad que a todo motor, para algunos sectores y de resistencia sublime para otros, y seguimos analizando en esto que dimos a llamar, ¿no? Como un programa contrahegemónico, que es lo que somos, las distintas medidas, nos obligan a esto y hoy tenemos una de ellas. ¿Cómo te va, Cecilia? Bien, Alejandro, muy bien. Bueno, dentro de lo posible, ¿no? Y pensaba también que si hay un sector de la población que todavía está ahí en estado de latente o bancando ciertas cuestiones, tiene que ver, y creo yo también, con una cuestión de tiempo, ¿no? Estamos previo a lo que son las vacaciones, enero, febrero, es un momento donde la gente tiende también a relajar un poco. O que está desinformada, ¿no? Exactamente. No tiene por ahí trascendencia de lo que pueden llegar a ser estas medidas. La implicancia de todas estas medidas, de la quita de subsidios, la compra de los útiles escolares, creo que ahí va a haber un grupo que puede llegar a despertar. Claro. Bueno, vamos a presentar el que no pueda pagar, ¿no? Exactamente, que es uno de los puntos importantes de este decreto de negocios urgentes, ¿no? Sí, de negocios urgentes que ha presentado el ómnibus de comercio. Javier Milei, y que tiene enfoque en lo que tiene que ver con la ley de tierra. Para mí uno de los puntos más álgidos, más problemáticos, más conflictivos y más destructivos que podemos tener como país, más que nada pensando en nuestra soberanía. Una vez escuchaba el tema de la necesidad del decreto de urgencia, ¿no? ¿La urgencia de qué? La urgencia es económica, un modelo económico de urgencia. Sí, la urgencia de este decreto ha sido generalmente, como sabemos todos, para un puñado, ¿no? Que ha tenido la necesidad de negocios urgentes. Vamos a presentar el programa de hoy, Dale, vamos. La médula de la Ley 26.737 tiene su nacimiento en la regulación de la administración del suelo, también conocida como la Ley de Protección de Tierras Rurales. Esta limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. Por lo que su derogación implica que capitales extranjeros puedan, además de comprar sin límites ni restricciones nuestro suelo rural, disponer de nuestro sistema de cuencas fluvio-marítimas, apropiándose de ríos, riachos, lagos, lagunas, incluso de aquellos que se encuentren en zonas fronterizas. Hoy en Catalejo, derogación de la Ley de Tierras, una entrega histórica en nombre de la libertad. Muy bien, tiene que ver con la ley de tierras el programa de hoy, por eso hemos convocado a Lucas Michelud, es abogado, ambientalista, viene encabezando distintas resistencias y obviamente acompañando a aquellos que por ahí estamos interesados en conocer en detalle, minuciosamente, de qué se tratan muchos temas que hacen a la vida socioambiental de este país, el acompañamiento generalmente desde la abogacía, desde el derecho, y en esto de la ley de tierras que nos ha llamado muchísimo la atención, que incluso en el diario hemos sacado un artículo que ha tenido, la verdad, por suerte, una llegada muy importante, pero con Lucas vamos a seguir profundizando el tema. Dale. ¿Cómo te va, Lucas? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá conversando con ustedes. Bueno, Lucas, me parece como para arrancar, como siempre por ahí nos gusta hacer, es introducirnos un poquito en qué estamos hablando, ¿no? Mucha gente va a escuchar, o de hecho escucha, y lo veíamos a Fantino, decir, yo estoy en contra, queriendo estar a favor de la ley de tierras, estoy en contra de la ley de tierras, ¿no? Lo que tiene que estar en contra de la derogación, digo. Claro. Pero para que la gente entienda, Lucas, en pocas palabras, ¿no? Que siempre lo que buscamos cuando hablamos por ahí de cuestiones ambientales, para que la gente pueda entender de qué nos puede, o soberanas, de qué trata la ley de tierras, por qué hay que defenderla, por qué nos cobija, ¿no? Bueno, la ley de tierras, está derogada por el DNU, una aclaración preliminar, no por la ley de ómnibus que se acaba de remitir al Congreso, ¿sí? Esta es una ley fundamental, yo lo pongo en esos términos porque es una ley que se sancionó a finales del 2011 en el marco de un debate, de una disputa pública en relación al proceso de extranjerización de nuestros suelos, de nuestras tierras cultivables en el país, que no es nuevo, que tiene mucha historia, que tiene mucha controversia, pero que en aquel entonces se decidió, después de un debate parlamentario muy interesante, a partir del mensaje que elevó en aquel entonces el Poder Ejecutivo, para declarar fundamentalmente a nuestros suelos rurales como un bien estratégico, ¿no? Y a partir de ahí poner una serie de prohibiciones, de restricciones, es decir, darle un marco regulatorio para que capitales o corporaciones extranjeras no puedan adquirir de manera libre o sin ningún tipo de restricción nuestras tierras. Es decir, se hizo
una suerte de doble regulación o prohibición. Por un lado, establecer lo que son una suerte de sistemas de topes porcentuales y nominales. ¿Qué significa esto? Que más de un 15% de nuestros suelos cultivables no puedan ser adquiridos por personas extranjeras, sean físicas o jurídicas. Además, un tope, como les decía, nominal. Esto es que no pueda cada persona extranjera adquirir más de 1.000 hectáreas en zona núcleo o equivalente, y además después establece una serie de porcentuales por clase, es decir, que acumuladamente personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no puedan superar un determinado porcentaje. Y lo segundo, que para mí es tan o más relevante que esto, que es que no puedan adquirir las personas extranjeras, es decir, las grandes corporaciones, los grandes capitales, nuestras tierras cultivables cuando se encuentren en zonas de frontera y al mismo tiempo en adyacencia de grandes cuerpos de agua, que dice la ley, de gran envergadura y permanente. Pensemos ríos, lagunas, lagos, es decir, regular al suelo, pero además, lo que también conversamos el otro día, Alejandro, todo lo que está asociado al suelo, que nosotros desde el derecho socioambiental lo planteamos como ecosistemas asociados, ¿no? Claro. Es el suelo, pero además son los bosques, son los humedales, los corredores biológicos, la diversidad, ¿no?, de los seres que habitan ese suelo, el sistema de cuencas, ¿no?, fluvio-marítimas, la fauna itícola, es decir, controlar o regular el uso del suelo es también regular todo lo que está plantado y sus adyacencias, ¿no? Por lo tanto, la derogación de esta ley lo que hace es lisa y llanamente liberalizar, ¿no?, la adquisición y la posesión de estas tierras en nombre, ¿no?, de la libertad, como bien señalabas vos hace algunos días en el diario, ¿no?, una entrega histórica en nombre de la libertad, ¿no? Claro, es decir, permitir que estos capitales se asienten donde el Estado entrega, cede la soberanía nacional, pero además libera la explotación irracional, sin ningún tipo de control estatal de estos capitales. Ahora, pensaba mientras ibas desglosando un poco la ley actual, si con esta ley actual tenemos, por ejemplo, en el sur a un Lewis, ¿no?, que tiene gran cantidad de territorio, ¿qué va a pasar si encima se deroga esta ley? Digamos, es como es nefasto. Cobijo, ¿no? Exactamente. Esa creo que diste con una de las cuestiones vertebrales, ¿no? La ley de tierras no ha logrado detener el proceso de extranjerización. Exacto. ¿Significa que no haya que tenerla, que haya que derogarla? Claro. En absoluto. Claro. Lo mismo que con la ley de bosque. La ley de bosque no ha logrado detener las deforestaciones, los desmontes de nuestro país. ¿Significa que por eso hay que derogarla? No, todo lo contrario. De hecho, ha habido en todo este camino mucha lucha para la aplicación, ¿no? Que como debe ser, ¿no? Ese es un problema que tiene que ver con los controles estatales, con las complicidades y corrupciones entre el Estado, el mercado y las empresas, totalmente, con la falta de financiación adecuada. Digo, hay un montón de discusiones que dar ahí. Pero la ley de tierras, como bien señalás, no ha impedido en términos generales que avance. Sí le ha puesto límites. Claro. Después hay un montón de chicanas y de picardías que se hacen en el armado de sociedades, en el desarmado. Pero digo, la ley como tal es una ley que pone, digamos, restricciones claras, concretas a la hora del proceso de acumulación de nuestras tierras en capitales extranjeros. Tenemos el caso de Benetton, tenemos, como bien señalabas vos, el caso de Joe Lewis, la apropiación de más de 10.000 hectáreas a través de la empresa británica Highlight, ¿no? Un proceso que todavía está abierto, que todavía se sigue reclamando la liberación del lago escondido, recordar, claro, ¿no?, donde no se puede acceder, zona de frontera y de cuencas, como les decía antes, permanentes, claro, de gran envergadura, ¿no? Claro, Esto fue en el 2012 esta compra, la ley entró en vigencia en el 2011, ¿no? Esto que vos recién señalabas. Pero además, digo, ponerlo en un contexto también global. Hay una enorme disputa por los bienes naturales en términos geopolíticos. Esta disputa que está teniendo China con Estados Unidos, no hay una tensión constante, capitales asiáticos que están llegando a nuestro país para financiar inclusive proyectos de gran infraestructura. Hace muy pocos días Elon Musk marca, ¿no?, también una agenda con el gobierno diciendo me interesa el litio, claro, no todo lo que son los humedales altoandinos, los humedales de altura, ¿no? Grandes superficies de tierra que son humedales y que tienen el carbonato de litio, ¿no? Este carbonato que se está planteando en el marco de la transición energética. Entonces digo, hoy
tener esta ley no solamente es poner estos topes o estos límites, sino también es la posibilidad desde la soberanía nacional poder definir una política pública nacional, ¿no? De cómo pensar nuestro modelo productivo, que sin lugar a dudas es un modelo altamente concentrado, no solamente en la tierra, sino en la renta y la riqueza, Sí, sí, cómo claro. ir hacia un proceso de transición hacia modelos que sean, no contaminantes, libres de agrotóxicos, que conserven la tierra. Y esta ley, como tantas otras medidas que fue tomando tanto el DNU como la ley Ómnibus, están hechas a medida de las corporaciones, ¿no? Son trajes a medida para las corporaciones mineras, para las corporaciones de los ligados a los hidrocarburos, para las corporaciones del agronegocio, tanto los que desarrollan servicios vinculados a los monocultivos forestales, pino, eucalipto, como también a los monocultivos de soja, trigo y maíz, Claro. ¿no? Entonces, es una ley que calza medida para el saqueo, que calza medida para el despojo. Por eso uno está escuchando estos días el lobby de determinados legisladores de la precordillera, sobre todo, que son condicionados por las corporaciones mineras, diciendo no encuentra ningún tipo de gravedad o de impacto en la derogación de la tierra, porque la ley minera tiene otra regulación. Claro que tiene otra regulación, es el régimen de actividad minera que no ha sido tocado. Claro. Pero lo que se hace Incluso lo cuando uno escuchaba, entra en diálogo... te interrumpo, lo escuchaba Claro. Jalil, que uno dice, bueno, es un gobernador, el gobernador de Catamarca, un gobernador alineado a lo que tiene alguna unión con la patria, ¿no? Digo, vamos a tener un discurso de un gobernador no alineado con Milei. Yo lo escuchaba y la verdad que edulcorando su mensaje, edulcorando su postura, le costaba mucho hablar hasta incluso de autoritarismo por este decreto Claro. de necesidad de negocios urgentes, mejor dicho. Claro, Jalil tiene una disputa muy grande con su pueblo, más que nada con asambleístas y con un gran sector de la población por el tema minero, ¿no? Esto que marcabas vos, Lucas. Claro, es así tal cual y lo estamos viendo con mucha claridad. En el fondo, digo, lo que se está discutiendo, amén de liberalizar la compra por capitales extranjeros, el debate de fondo es cómo logramos democratizar el uso de la tierra, ¿no? El uso de nuestros suelos cultivables, que están en retroceso, que están muy degradados porque la erosión que han provocado las enormes deforestaciones e incendios forestales lo ha desintegrado, ¿no? Tenemos cada vez menos suelos fértiles cultivables. Los que nos están quedando, digo, tienen que tener un estatuto protectorio muy grande, ¿no? No digo llevarlos necesariamente a un área de reserva o de parque nacional, no estoy planteando eso. Lo que digo es cuáles van a ser los límites que tengamos que ponerle en el marco de una, inclusive, crisis climática sin precedentes que estamos viéndola en nuestras narices, ¿no? Sequías, inundaciones, las tormentas del otro día. ¿Cuál va a ser el límite que le pongamos a la expansión de la frontera sojera, ¿no? A la expansión de los monocultivos de nuestro país, cuando, por ejemplo, sucede en Santa Fe, ya no existen bosques nativos, ¿no? No hay bosque nativo en la superficie después del proceso de la forestal y la introducción de la soja transgénica, nos ha dejado con escasos bosques nativos, ¿no? Entonces, ese es el contexto que hay que poner todos los debates de esta ley, ¿no? En un contexto en el cual las grandes corporaciones que hoy están nuevamente empoderadas, ¿no? Y no significa que no lo estaban con el gobierno de Alberto Fernández, porque sobre esto no hubo grandes claro, grietas. Claro. Pero hoy están como muy empoderadas porque son en alguna medida las que han hecho la letra fina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Fíjense que el DNU no modifica el régimen de regalías para la actividad minera, ¿no? Sigue con el régimen de los 90, inclusive la extracción de litio, el carbonato de litio. Entonces, lo único que hace es vaciar los datos de información sobre los cuales la ciudadanía podía medianamente acceder a algún tipo de información. Ahora, después del DNU está la ley Ómnibus, y la ley Ómnibus lo que hace es modificar a punto tal la ley de glaciares que se pueda habilitar la actividad minera en zona periglaciar, que era la enorme disputa que tenían y por el cual se venían oponiendo a la sanción de glaciares las corporaciones mineras como por ejemplo la Barrick-Gold, ¿no? Es decir, cuando uno analiza integradamente tanto la ley, el DNU como la ley Ómnibus, se dan cuenta que fueron parte de una misma conversación. Claro. Lo que hubo son salidas distintas. Bueno, ahora vamos esto por DNU, el resto vamos por una ley Ómnibus, pero en definitiva la inteligencia atrás de esta reforma estructural es desmontar lisa y llanamente todo el andamiaje jurídico, institucional, ambiental, que en nuestro país, como en ningún país de Latinoamérica, por ser eternamente exportadores de naturaleza, ha sido fácil. La ley de bosques y la ley de glaciares, que son las que se están hoy
tocando con la ley ómnibus, son leyes que van al corazón del movimiento socioambiental y que son fruto de enormes movilizaciones, de enormes debates parlamentarios, ¿no? Sin duda. ¿Hacemos el corte? Dale. Y seguimos hablando con Lucas Michelud. Interesantísimo esto de la derogación, ¿no? A través de un decreto de necesidad de urgencia de la ley de tierras, que, bueno, lo que hay que hacer acá es docencia, ¿no? Poner sobre, digamos, la mesa, en los oídos, en la vista de cada una de las y los argentinos, la peligrosidad, ¿no? De lo que se está hablando. Ya regresamos. Vamos. Muy bien, regresamos en Catalejo en la segunda mitad. Estamos debatiendo sobre la ley de tierras, esto que ha derogado, por lo menos en el decreto DNU que ha sacado el presidente Javier Milei, que bueno, ha traído claramente, o ha elevado, mejor dicho, muchas alertas, pero lo que va a traer es una resistencia también muy grande, ¿no? De poblaciones, de lugareños, de muchas personas, de muchos argentinos que ya vienen resistiendo, ¿no? Por la aplicación de esta ley que no se aplicaba, luchando con gobiernos municipales, comunales, provinciales, estatales. Un amparo legal. Con un amparo, totalmente, y ahora va a quedar el desamparo absoluto. Exacto. ¿No? Pensaba, Lucas, mientras hablabas también, se me venía la frase compre bueno y barato, digo, porque la cantidad de recursos que tenemos en todo nuestro país es amplísima y hipervariada, ni hablar del litio en toda América, ¿no? Chile, Argentina. Encima, con esta devaluación, y quizás más devaluaciones que se vengan, aún cada vez más barato y más accesible para capitales extranjeros. No hay que ponerle trabas jurídicas, dijo Milei sobre Elon Musk, ¿no? Sobre el tema del litio, ¿no? Sí, totalmente. Esto, digo, no es que estemos haciendo futurología, es lo que está sucediendo en la declaración de Elon Musk. Es lo que dijo, recordarán, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, hace 6-8 meses, corríjanme, donde dijo, en el marco de una conferencia, ¿no?, de seguridad nacional, dijo, tenemos que jugar muy fuerte sobre Latinoamérica, ¿no? Tienen el cobre, el oro, el triángulo del litio, el 31% del agua dulce, tiene la selva amazónica. Lo dijo en estos términos, ¿eh? No es que estamos haciendo más explícito imposible. No fue un secreto, fue a viva voz. No. Totalmente explícito. Y lo dijo, tenemos que jugar fuerte. Y agregó, para rematar, es una cuestión de seguridad, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿seguridad para quién? Exacto. ¿Seguridad en qué términos? ¿Hacia dónde? ¿No? Claro. Y esto lo hizo, entre otras razones, por la avanzada que están teniendo los capitales chinos sobre Latinoamérica, ¿no? China, digo, no voy a decir ninguna novedad, está hoy en la actividad minera, metalífera, también en la extracción de carbonato de litio. Las principales automotrices chinas, como por ejemplo Toyota o Mitsubishi, ya están comprando acciones dentro de las mineras para garantizarse el carbonato de litio para las baterías. Están disputando quedarse con el proyecto Hidrovía Paraná-Paraguay. Intentó asentar las 10 megafactorías porcinas en el marco de una pandemia zoonótica, traer precisamente las enfermedades zoonóticas a nuestro país. Digo, no me quiero extender, pero están en todos los procesos de base extractiva. Imagínense si nosotros liberamos, ¿no?, bajo esta lógica de la mercantilización del suelo y de los sistemas ecológicos, esto sin ningún tipo de control, ¿no? Estamos habilitando lo que bien señalaban, un proceso de saqueo quizás sin precedentes en nuestro país. Sí, no cabe duda. Y pensaba ese saqueo, porque muchas veces cíclicamente la Argentina, ¿no?, entra en estos procesos neoliberales. El cuarto sería esto, ¿no? Exacto, digo, a mí me da la sensación que si esto se concreta en su 100% o en la mayoría de lo que es el proyecto, me da como que es irrecuperable después ya lo que pueda llegar a venir. Bueno, hay mucho de eso. Por eso que hay que dar hoy una enorme discusión en el Congreso, ¿no?, en la Comisión Bicameral Permanente y en ambas cámaras, incidir en los legisladores nacionales de cada una de las provincias, porque derogada una ley como esta, luego no es fácil poder restaurarla, ¿no? Porque además, digo, hay una enorme disputa sobre el sentido de las palabras, ¿no? Todas, tanto el mega DNU como la ley ómnibus avanzan, ¿no?, sobre cuestiones generales, ¿no? Se plantea la necesidad y la urgencia, donde se mezclan decenas de leyes, en donde algunas pueden revestir algún tipo de urgencia económica, pero se van en reformas Azaroso, que no tienen nada que ver el paquete, digamos, el primer DNU, después lo que ha ingresado en las últimas horas,
contra cartón esto no sería posible sin la ayuda permanente de lo que es ese motor que impulsa todo esto, que son los medios dominantes de comunicación, ¿no? Para la el tema sentido, ¿no? del control de incendios también, que está ahí, ¿no? También en esa situación. La ley ómnibus precisamente avanza en la modificación, permite que se puedan autorizar lo que se conocen como permisos de quema tácito, es decir, claro, hoy tienen que ir cada una de las personas que tiene intención de obtener un permiso ante la autoridad local y luego esperar que la autoridad local lo apruebe, ¿no? Con un plan precisamente para ver cómo se controla el incendio, etcétera. Lo que hace esta ley es liberalizarlo. ¿En qué sentido? Lo presentás, si no hay una respuesta de la autoridad competente, en 30 días queda autorizado, ¿no? Y sabemos que el fuego, lo hemos visto inclusive en los últimos años, es una de las herramientas que tienen las corporaciones extractivas para modificar ese uso del suelo, ¿no? Es decir, ¿y cómo hemos sufrido en este territorio, en Rosario? Ha sido increíble. Entre Ríos, ha sido brutal, y no hemos podido respirar durante meses. Claro, bueno, Córdoba, digo, lo que fue principio del 2022, si no recuerdo mal, en Corrientes, digo, el fuego, al igual que las topadoras, tiene como objetivo arrasar, es decir, que quede tierra arrasada, y a partir de ahí ingresan los proyectos a nivel local, provincial o nacional para cambiarle el estatus jurídico, ¿no? Es decir, donde había una reserva, que se haga un loteo, un desarrollo inmobiliario, donde había un bosque nativo, de pronto hay soja o monocultivos forestales. Esa es la lógica con la cual históricamente ha trabajado las actividades de base extractiva, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones, lo que le decía antes, forman parte de una misma lógica, ¿no? Modificar la ley del fuego, la ley de quemas, perdón, modificar la ley de bosques, modificar la ley de tierra, es parte del mismo, ¿no? No se lo puede hacer una lectura en compartimentos estancos, ¿no? Tiene como objetivo básicamente liberar nuestros suelos y nuestros bienes comunes al servicio de los negocios, ¿no? Lo que veníamos denunciando también en el delta del Paraná, ¿no? Claro. La antropización del delta con la ganadería, con la agricultura, con los desarrollos inmobiliarios, hoy se lo lleva a nivel nacional, porque hoy se estaría habilitando, si finalmente la ley ómnibus en lo que refiere al capítulo de bosques o la ley de tierra quedan derogadas, a que se puedan terminar de arrasar nuestros últimos bosques nativos, que hay que ponerlo en términos históricos. Hace 25, 26, 27 años, cuando ingresó la soja transgénica, a esta parte se han perdido ya entre 25 a 27 millones de hectáreas, ¿no? Por eso también se explica las altas temperaturas que el IPCC viene advirtiendo en la zona del Gran Chaco, los procesos de sequía, porque se pierde la humedad por la afectación de los ciclos hídricos en la atmósfera, y la falta de infraestructura natural, como son los bosques y humedales, frente a los procesos de inundaciones, ¿no? Claro. Todo tiene que ver con todo, es parte de nuestra cotidianidad esto. Y te agrego más de 250.000 chacras mixtas, más de 1 millón de personas que tuvieron que emigrar en sus lugares rurales, donde ya la ruralidad ha mutado de sobremanera, más del 90% viviendo en grandes ciudades o pueblos grandes. Digo, vamos camino hacia una reprimarización de la economía, ¿no? Que ya estamos viviéndola, donde no hay industria, donde todo es a través de la agroindustria, de que no hay valor agregado en absolutamente nada. Digo, vamos a una reprimarización, pero notable y en un corto plazo. Sí, absolutamente. Es, digamos, lo que fue el consenso de Washington. ¿Se acuerdan que lo que hizo es distribuir en cada uno de los países de acuerdo a sus recursos naturales? Nosotros decimos más bien bienes naturales, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, son el reparto que hay. Bueno, así se dividió, se zonificó Argentina, ¿no? Bueno, un sector va a ser para aportar minerales, otro sector va a ser para aportar madera, otro sector va a aportar los monocultivos, destinados principalmente a la cría de cerdos para el consumo asiático, otro sector va a aportar los hidrocarburos no convencionales. Así fue, digamos, tajada el sur global, diría, no solamente Argentina. Sí. Lo que hay es ahora una avanzada mucho más grande, porque amén de la distribución del norte, de la distribución de Estados Unidos, hoy ingresa, como bien decíamos, los capitales asiáticos, y también hay una avanzada de los capitales árabes, ¿no? Entonces digo, eso nos debería poner
digamos, en una alerta activa de cómo proteger nuestros glaciares, estos enormes reservorios de agua, nuestros océanos, nuestros ríos, ¿no? Ahora digo, somos la liebre, disculpa, la liebre y varios galgos corriéndonos, ¿no? El tema es que nos quiere agarrar alguien que a la liebre le corte las patas y no pueda correr, ¿no? Claro, ahora digo, ¿cómo despertar la conciencia, ¿no?, en lo que tiene que ver con lo socioambiental? Si Javier Milei, nuestro presidente actual, en la campaña obviamente negaba el cambio climático, decía que contaminar los ríos no estaba mal. Exacto. Digo, entonces, ¿cómo despertamos la conciencia de eso de quizás no podemos ver y tocar como un impuestazo o como un subsidio que no tenemos, ¿no? Porque esto es como largo plazo y la gente no lo ve, no lo quiere ver, no despierta. Bueno, creo que lo que se está haciendo de hoy, la tarea, inclusive la que están haciendo ustedes, muchos investigadores, científicos, activismos, movimientos socioambientales, creo que es clave porque ese relato oficial, ¿no?, donde esta es la forma del cual vamos a salir, ¿no?, del déficit fiscal, donde vamos a controlar la inflación, donde vamos a poder regular el tipo de cambio, todas estas variables de tipo macroeconómicas, en realidad esconden lo que decíamos antes, ¿no?, un proceso de entrega de soberanía y de bienes, no solamente a capitales extranjeros, porque sabemos que el capitalismo no hace filantropía, ¿no? El capitalismo no hace beneficencia. Lo que sucede es también un debate hacia el interior de nuestro país, ¿no? Los grandes grupos concentrados, que son los que vienen históricamente resistiendo. Toda la ley de bosque fue recontra resistida y bueno, se logró sacar. La ley de glaciares fue muy resistida, principalmente por las corporaciones mineras, y logró salir. La ley de humedales la terminaron torciendo, porque ahí, a diferencia de las glaciares que estaban solamente las mineras, acá estaban las mineras, los especuladores inmobiliarios, la industria, sociedad rural, etcétera, ¿no? Entonces digo, lo primero que hay que hacer, desde luego que hay que resistir, que hay que interpelar, que hay que disputar sentido. Pero lo primero que hay que hacer es decodificar un poco todo lo que está sucediendo. Hay mucha confusión. Nosotros estamos charlando permanentemente no solamente con medios, sino también con asambleas, con comunidades, con vecinales, y hay mucha confusión de lo que está sucediendo. Y después hay obviamente algo muy tendencioso, que es cómo opera el poder de los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos principalmente, para desviar la atención, para confundir, para quedarse con una coma y letra, ¿no?, mientras el proceso de entrega avanza. Pero digo, hoy hay como, a mi humilde entender, 2 o 3 cuestiones que hay que poner mucho énfasis. El debate parlamentario, ¿no?, es la gran batalla, porque el Congreso tiene facultades para poder detener el DNU y para poder detener la ley ómnibus, y al parecer no le estarían dando los números a la Libertad Avanza, ¿no? Pero bueno, eso implica que hay que militar fuertemente con los legisladores y legisladoras. Después, obviamente, que hay un canal judicial donde ya se han interpuesto muchos amparos. Sabemos también cómo funciona la justicia en las decisiones finales con el poder económico y con el poder político, pero bueno, hay que dar también esa discusión en términos inclusive estratégicos y de forma colectiva. Y después hay una enorme tarea que hay que hacer, como decíamos antes, de tipo pedagógico, ¿no? Es decir, disputando, interpelando, visibilizando, porque es cierto que ganó con el 56% de los votos Milei, pero también es cierto que la legitimación de origen se tiene que construir día a día, ¿no? Y no se puede imponer a la fuerza como está pretendiendo la Libertad Avanza, prácticamente en la suma del poder público, ¿no?, que está totalmente prohibida por nuestra Constitución Nacional, o de pronto inventando necesidades y urgencias en este mega paquete, cuando nuestra Corte y la jurisprudencia argentina es muy unánime en definir, ¿no?, qué se entiende por necesidad y urgencia. Pero bueno, está abierto esto, ¿no? Digo. Claro. Está abierto. Pero el momento de salir a mostrar los dientes por parte de las grandes mayorías es ahora, ¿no? Sin duda. Lucas, te agradecemos el tiempo. Continuamos, lo vamos a seguir. Este laburo, como bien decías vos, de visibilización, de pedagogía, de disputa de sentidos, hay que seguir dándola porque tenemos herramientas, pero las más grandes, las más potentes, la tienen ellos. Te dejamos un fuerte abrazo y la continuamos.
Dale, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Abrazo grande. Lucas Michelud con nosotros, abogado ambientalista, charlando, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con este decreto que deroga la ley de tierras. Hicimos un poquito de docencia con él. Sin dudas, bueno, a seguir en este camino también, nosotros desde los medios de comunicación. Sin duda alguna. Fabián Arias, Sofi Quina, Hernán Cabrera, Ale Bofel, Intervención Regional, todos los compañeros y compañeras trabajando al unísono por esto que denominamos Catalejo. Y ya nos vamos a reencontrar nosotros el año que viene. Es así. Buen comienzo de año de la manera de lo posible. Chao, gracias. Chao, chao.